El calor era insoportable. El sol castigaba sin piedad, y la arena parecía un océano infinito de pequeñas láminas doradas, reflejando la luz abrasadora. Fernando Lombardi abrió los ojos con dificultad, la garganta seca como si hubiera tragado cenizas. Su cuerpo estaba pesado, exhausto, y el dolor latía en cada músculo. Intentó moverse, pero sus brazos no respondían de inmediato. No sabía dónde estaba. Solo después de algunos segundos, como un golpe en el estómago, llegó el recuerdo, la traición, el golpe, el rostro cínico de quien él consideraba un aliado, y la oscuridad que vino después. Había sido dejado allí para morir, sin agua, sin nada, reducido a nada en medio de la nada. La desesperación llegó como una ola, pero Fernando se negó a aceptarla. Era un hombre poderoso, un estratega, alguien que siempre controlaba el juego. Pero allí, en esa inmensidad sin fin, no había contratos, reuniones o subordinados esperando órdenes. Solo él, el desierto y la muerte acercándose. Intentó levantarse, pero el mareo lo hizo caer de nuevo en la arena caliente. Necesitaba agua, necesitaba salir de allí. El viento soplaba seco, llevando consigo cualquier esperanza de rescate. ¿Cuánto tiempo sobreviviría? ¿Horas? Tal vez menos. El miedo creció, un sentimiento que no conocía bien, y entonces, en medio del vértigo, vio algo moverse a lo lejos. ¿O habría sido solo un truco de su mente desesperada? La visión era borrosa, pero la silueta persistía. Fernando parpadeó varias veces, tratando de distinguir si era real o solo un delirio causado por la deshidratación. Sus ojos ardían, el sudor se secaba antes de siquiera recorrer su rostro y su respiración estaba pesada. Intentó levantar el brazo, pero la debilidad era abrumadora. Su cuerpo ya comenzaba a ceder. La figura a lo lejos se acercaba con pasos cautelosos, como alguien que no tenía certeza de lo que estaba encontrando. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca para que Fernando pudiera ver sus rasgos, se dio cuenta de que era un joven, flaco, con la piel quemada por el sol, ropa simple y desgastada. El chico se detuvo por un momento, evaluando al hombre caído frente a él. Diego sabía que cualquier cosa podría estar detrás de esa escena. En el desierto, las historias trágicas eran comunes. Viajeros perdidos, fugitivos, criminales. Nadie terminaba allí sin un motivo. Pero ese hombre, a pesar de estar abatido, no parecía un vagabundo común. Su ropa era cara, ahora cubierta de arena, y había algo en la forma en que intentaba mantener la postura, incluso al borde de la muerte. Diego vaciló. Ayudar a un desconocido en el desierto podría ser un riesgo, pero su abuela siempre le había dicho que la bondad nunca debía medirse por lo que se podía ganar a cambio. Respirando hondo, se arrodilló al lado de Fernando y sacó de su cantimplora un poco de agua, acercándola a los labios del hombre moribundo. «Bebe», dijo, con un tono firme pero amable. Fernando tragó el líquido como si fuera oro líquido, sin saber que ese gesto cambiaría su vida para siempre. Fernando tosió tan pronto como el agua bajó por su garganta, como si su cuerpo ya no supiera cómo procesar algo tan esencial. Pero en segundos, el instinto habló más fuerte y trató de beber más, desesperado. Diego apartó la cantimplora por un momento. «Despacio», advirtió, mirando a los ojos del hombre. Había algo en él que lo intrigaba. No era solo la desesperación, sino también una cierta furia, un orgullo herido que luchaba contra su propia vulnerabilidad. Fernando quería recuperar el control, pero su cuerpo no obedecía. Respiró hondo e intentó hablar, pero su voz salió débil y ronca. «Ayúdame, necesito salir de aquí». Diego guardó silencio por algunos momentos, evaluando la situación. La aldea no estaba cerca, y dividir lo poco que tenía con un extraño podría comprometer su propia supervivencia. Pero, ¿cómo podría dejarlo allí? El joven tomó un paño y lo mojó con el poco agua que quedaba en la cantimplora. Pasándolo por el rostro,
de Fernando para aliviar el calor sofocante. Luego miró hacia el horizonte, calculando el tiempo que les llevaría llegar a su casa. Te ayudaré, pero necesitas confiar en mí. Fernando no estaba acostumbrado a confiar en nadie, especialmente después de la traición que acababa de sufrir. Pero en ese momento su elección era clara: aceptar la ayuda de un chico que no le debía nada o morir allí como un animal abatido. Sin fuerzas para resistir, asintió con la cabeza, sintiendo una mezcla de humillación y gratitud que no sabía cómo procesar. Diego tomó uno de los brazos del hombre y lo pasó por encima de su hombro. «Te va a doler», advirtió, antes de comenzar a arrastrarlo por el desierto hacia la única oportunidad de supervivencia que Fernando aún tenía. Con cada paso, Fernando sentía como si su cuerpo estuviera siendo desgarrado por dentro. Cada músculo gritaba de dolor, cada gota de sudor se evaporaba antes de alcanzar su piel. Diego avanzaba con determinación, pero él mismo comenzaba a sentir el peso de la situación. Fernando no era un hombre pequeño, y arrastrarlo por las dunas requería más fuerza de la que él poseía. Pero parar no era una opción. El sol ya comenzaba a bajar lentamente, y la noche en el desierto podía ser tan cruel como el día. «Aguanta», dijo Diego sin esperar respuesta. Sabía que si no llegaban a la aldea antes de la oscuridad total, las posibilidades de que Fernando sobreviviera disminuirían drásticamente. Fernando trataba de mantenerse consciente, pero su mente oscilaba entre la lucidez y el delirio. Imágenes de su vida pasaban por su cabeza como destellos desordenados. Reuniones en oficinas lujosas, fiestas con copas caras tintineando, acuerdos sellados con apretones de manos firmes. Todo eso ahora parecía ridículamente distante. ¿De qué servía su fortuna allí? ¿De qué servía su influencia, su nombre, su reputación? Nada. No era más que un hombre herido e indefenso, siendo arrastrado por un joven que no tenía absolutamente nada que ganar con eso. Por primera vez en mucho tiempo, Fernando se sintió pequeño, se sintió humano. El peso de la realidad se infiltraba en los pensamientos de Fernando, mientras Diego seguía arrastrándolo por el desierto. Cada paso parecía una eternidad, y el silencio era llenado solo por el sonido del viento cortando la arena. La noche comenzaba a anunciarse con un frío creciente, reemplazando el calor sofocante del día. Diego sabía que tenían que apresurarse. El desierto de noche no perdonaba. El frío era implacable y los depredadores acechaban en la oscuridad. Aceleró el paso, sintiendo sus propios músculos arder por el esfuerzo. «Falta poco», dijo, más para sí mismo que para Fernando, que ahora apenas podía mantener los ojos abiertos. Cuando finalmente llegaron a la aldea, Diego sentía las piernas débiles. Su abuela, una mujer mayor de ojos bondadosos y arrugas que contaban historias, corrió afuera tan pronto como vio llegar a su nieto con un hombre desmayado. «¡Diego!». «¿Qué pasó?», preguntó alarmada, ya extendiendo la mano para ayudar. «Lo encontré en el desierto. Estaba muriendo». La mujer no hizo más preguntas. Solo asintió y mandó a Diego ayudar a cargar a Fernando dentro de la casa sencilla de barro y madera. En el suelo, sobre un colchón delgado, Fernando fue acostado con cuidado. Su respiración estaba débil, pero aún estaba allí. Diego observó al hombre por un momento, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Quién era él? ¿Qué hacía? ¿En el desierto? Pero esas preguntas podían esperar. Por ahora, lo más importante era asegurarse de que sobreviviera. En la pequeña casa de barro, iluminada solo por una lámpara titilante, la abuela de Diego comenzó a preparar una infusión de hierbas para ayudar a Fernando a recuperar fuerzas. Su mirada era serena pero atenta, como si ya hubiera visto muchas historias de sufrimiento a lo largo de la vida. Diego se arrodilló al lado del hombre inconsciente y pasó un paño húmedo por su frente. Sabía que la fiebre podría ser un problema. «¿Va a sobrevivir?», preguntó, sin apartar la mirada del forastero.
La abuela suspiró, colocando la taza a un lado. Si tiene ganas de vivir, sí. Fernando, incluso sumido en la inconsciencia, comenzaba a sentir algo diferente. Ese lugar, ese olor a té y madera envejecida, esa sensación de ser cuidado sin haber hecho nada para merecerlo. Todo eso le parecía extraño. En su mundo, nada venía sin un precio. Y, sin embargo, allí estaba él, acogido por personas que no sabían nada sobre su vida, su fortuna o su caída. Por primera vez en muchos años, no era un hombre poderoso, no era un empresario temido, no era nada más que un ser humano necesitando ayuda. Y eso, de alguna manera, lo asustaba más que la propia muerte. A la mañana siguiente, Fernando despertó sintiendo el cuerpo aún débil, pero la fiebre parecía haber cedido. Su mirada recorrió el pequeño cuarto, los muebles rústicos, el olor a té de hierbas aún flotando en el aire. No entendía cómo alguien como Diego y su abuela podían vivir con tan poco y aún así ofrecer ayuda a un desconocido sin dudar. Intentó moverse, pero el dolor punzante lo hizo gemir. El sonido hizo que Diego se girara rápidamente. «Te has despertado», dijo el joven, con una sonrisa torcida. Fernando lo analizó por un momento, intentando comprender quién era ese chico. «¿Dónde estoy?». Su voz salió ronca, un reflejo de la deshidratación del día anterior. Diego sacó un pequeño banco y se sentó al lado del colchón. «En mi casa. Te encontré en el desierto. Hubieras muerto si no te hubiera ayudado». Había un cierto orgullo en su tono, pero sin arrogancia. Fernando, acostumbrado a las personas que esperaban algo a cambio, estudió al joven con escepticismo. «¿Y qué quieres con esto?», preguntó, el viejo instinto de desconfianza hablando más alto. Diego rió, sacudiendo la cabeza. «Nada, solo pensé que merecías una segunda oportunidad». Fernando frunció el ceño. El concepto de ayuda desinteresada era completamente ajeno al mundo en el que vivía, pero ahora, sin poder, sin dinero y sin opciones, tal vez fuera la primera vez que tendría que aceptarlo. Fernando pasó los días siguientes recuperándose, aunque su impaciencia crecía con cada momento. No estaba acostumbrado a la inercia, a la dependencia, a la idea de necesitar la caridad ajena. Al principio, su actitud era áspera. Evitaba hablar, se negaba a mostrar cualquier debilidad. Pero Diego y su abuela no parecían importarle. Continuaban cuidándolo, ofreciéndole comida, agua y silencio cuando era necesario. La simplicidad de esa casa lo incomodaba de una forma que no podía explicar. ¿Cómo alguien podría vivir con tan poco y parecer satisfecho? Era un pensamiento que lo atormentaba más que el propio desierto. Una tarde calurosa, sentado a la sombra afuera, Fernando observaba a Diego tallando pequeños trozos de madera. El chico trabajaba con paciencia, como si el tiempo no fuera un enemigo. «¿Qué haces con esto?», preguntó sin darse cuenta de que su curiosidad escapaba en su voz. Diego levantó la mirada por un instante. «Lo vendemos en el pueblo. Mi abuela y yo hacemos artesanías». Fernando frunció el ceño. «¿Y eso basta para vivir?». Diego se encogió de hombros. «Nunca he pasado hambre, y no necesito más que eso». Fernando soltó una risa seca, incrédulo. «¿Entonces no quieres más? ¿No sueñas con algo más grande?». Diego lo miró con una calma que lo desconcertó. «Tal vez el problema no sea querer más. Tal vez sea nunca. Pensar que ya tienes suficiente». Las palabras de Diego quedaron en la mente de Fernando, molestándolo más de lo que quisiera admitir. Comenzó a observarlo más detenidamente, tratando de entender esa perspectiva tan diferente a la suya. Mientras él mismo siempre había perseguido más dinero, más poder, más reconocimiento, Diego parecía satisfecho con una vida simple, sin lujos, sin grandes ambiciones. Y aún así, el chico no era ingenuo. No había sumisión ni conformismo en su forma de ver el mundo, solo una aceptación tranquila de que la felicidad no tenía que comprarse. Eso era algo que Fernando simplemente no lograba comprender.
Sin embargo, la convivencia empezó a cambiar pequeñas cosas. Fernando ya no rechazaba la comida, no respondía con hostilidad cuando Diego iniciaba una conversación. En un día especialmente caluroso, tomó un trozo de madera y comenzó a tallar torpemente, imitando lo que veía hacer a Diego. El joven observó en silencio, una discreta sonrisa en la esquina de sus labios. «No es tan fácil como parece, ¿verdad?», comentó. Fernando soltó un suspiro y sacudió la cabeza. Definitivamente no. Por primera vez, admitía que había cosas que no dominaba. Y por primera vez, eso no lo hacía sentirse inferior, solo humano. Con el paso de los días, Fernando comenzó a sentir algo extraño. Una especie de paz que no había experimentado en años. No era el tipo de tranquilidad que venía de contratos cerrados o de números creciendo en una cuenta bancaria. Era un silencio. Diferente, un alivio de no tener que probar nada a nadie. Aún se sentía inquieto, aún quería respuestas sobre su caída y su venganza, pero en ese momento la desesperación había dado paso a una reflexión inesperada. Tal vez porque, por primera vez, nadie lo trataba como un hombre poderoso o como un fracasado. Era simplemente Fernando. Una noche, sentado junto a la fogata con Diego y su abuela, Fernando sintió la necesidad de decir algo que nunca había dicho. «Gracias». La palabra salió casi ahogada, como si su orgullo intentara retenerla. Diego levantó la mirada y sonrió. «No tienes que agradecer». Pero Fernando sabía que debía hacerlo. Le debía la vida a ese chico. Y más que eso, le debía algo que tal vez fuera aún más valioso, una nueva perspectiva. El silencio llenó el ambiente durante algunos instantes, hasta que Diego preguntó, «¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer?». Fernando miró al fuego por un tiempo antes de responder. «Voy a regresar. Necesito resolver algunas cosas». La anciana asintió, como si ya supiera que ese día llegaría. «Entonces debes partir al amanecer». Cuando el sol comenzó a teñir el horizonte de tonos anaranjados, Fernando ya estaba listo para partir. Diego le ayudó a reunir algunas provisiones, un poco de agua, pan seco y un paño para protegerse del sol. Era poco, pero suficiente para llegar a la ciudad. Fernando ya no era el mismo hombre que había sido dejado para morir en el desierto. Algo dentro de él había cambiado, aunque no sabía exactamente qué. Miró a Diego y a su abuela por última vez, sintiendo un nudo extraño en el pecho. «No puedo pagar lo que hicieron por mí ahora, pero algún día...». Diego lo interrumpió con una sonrisa de lado. «No necesitas pagar nada. Ya tienes lo que necesitas». Fernando sostuvo la mirada del chico por un momento antes de finalmente volverse y partir. Los primeros pasos fueron vacilantes, como si algo lo atrajera hacia atrás, pero siguió adelante. La ciudad lo esperaba, junto con todos los fantasmas que había dejado atrás, su ex socio, su empresa, su fortuna perdida. Pero ahora, por primera vez, la venganza no era lo único que rondaba su mente. Algo más lo acompañaba, un aprendizaje inesperado que, de alguna manera, lo hacía sentirse más fuerte que nunca. El camino hasta la ciudad fue duro, pero nada comparado con lo que Fernando ya había enfrentado. Cuando finalmente avistó los primeros signos de civilización, sintió una mezcla de alivio y aprensión. Estaba de vuelta, pero ya no era el mismo. Su instinto de empresario aún estaba allí, palpitante, exigiendo respuestas y acción, pero había algo nuevo dentro de él, una voz que no existía antes, una que preguntaba, ¿y si lo que perdiste no es tan importante como pensabas? Ignoró esa duda, al menos por ahora. Aún había cuentas que ajustar. Al llegar a la ciudad, Fernando pronto descubrió que su empresa estaba en manos de su ex socio, quien lo había declarado oficialmente muerto para tomar el control. Sus bienes habían sido vendidos, su fortuna dilapidada. Antes esto habría despertado su furia, pero ahora sintió algo diferente, un vacío, una claridad que nunca había tenido antes. Podía luchar para recuperar todo,
podría arrastrar a su enemigo a los tribunales, pero ¿realmente valía la pena? Por un momento, pensó en Diego y en la forma en que el chico veía la vida. Fernando no quería ser un hombre que pasaba su existencia corriendo tras algo que nunca sería suficiente. Fernando pasó los días siguientes observando la ciudad con otros ojos. Antes veía edificios, poder, oportunidades. Ahora veía personas, historias, vidas que seguían independientemente de su ascenso o caída. Por primera vez se dio cuenta de que el mundo no giraba en torno a su fortuna. Ya no era insustituible. Su nombre, que antes llevaba peso, ahora no era más que un eco distante. La ficha cayó de manera brutal. Había pasado años construyendo un imperio que, al final, podría serle arrebatado en cuestión de días. Pero, ¿y si existiera algo que nadie pudiera quitarle? Con esta pregunta en mente, decidió que no reconstruiría su fortuna como antes. No quería volver a ser el mismo hombre que fue abandonado en el desierto. En lugar de buscar venganza, se centró en empezar de nuevo de una manera diferente. Aún era un hombre de negocios, pero ahora quería construir algo que tuviera significado. Y para ello, sabía exactamente a dónde necesitaba ir. Días después, partió nuevamente. Pero, esta vez, no estaba huyendo de la muerte. Estaba yendo al encuentro de la vida. Cuando Fernando regresó a la aldea, Diego y su abuela estaban sentados afuera de la casa, esculpiendo madera como siempre. El joven levantó la vista al verlo acercarse y abrió una sonrisa sorprendida. «Pensé que nunca volverías», dijo, sin rencor, solo curiosidad. Fernando sonrió de lado, sintiendo que de alguna manera esa aldea ahora formaba parte de él. «Yo también lo pensé». Había algo liberador en admitirlo. Ya no era el hombre que necesitaba estar en la cima para sentirse vivo. Había aprendido que su verdadera riqueza no estaba en lo que acumulaba, sino en lo que podía construir de verdad. Esta vez, Fernando no regresó con las manos vacías. Trajo algo que sabía que podía cambiar vidas, oportunidades. Usó los contactos que aún tenía en la ciudad para conseguir materiales, conocimientos y, principalmente, un plan. No solo quería agradecer a Diego y su abuela, quería asegurarse de que esa aldea, ese lugar donde renació, pudiera prosperar. Creó una pequeña cooperativa para que los artesanos de la región pudieran vender sus productos a un precio justo, sin depender de la explotación de los intermediarios de la ciudad. Ofreció educación para los niños, abrió puertas para algo que no fuera solo la supervivencia. En los meses siguientes, la aldea comenzó a transformarse. Lo que antes era solo un pequeño grupo de artesanos luchando para vender sus productos, se convirtió en una comunidad próspera. Con los contactos de Fernando, los trabajos de Diego y de los demás aldeanos, comenzaron a ser vendidos directamente a compradores en la ciudad, sin intermediarios que se quedaran con la mayor parte de las ganancias. Los ingresos aumentaron, las condiciones de vida mejoraron y poco a poco esa tierra árida comenzó a tener más esperanza. Fernando no hizo todo solo, y esa era la mayor diferencia con su antiguo modo de vivir. Esta vez, no quería control absoluto. Quería algo que tuviera sentido, algo que tuviera valor más allá del dinero. Diego observaba todo eso con una mezcla de admiración y ligereza. Entonces, ¿eso es lo que hacen los ricos? ¿Crean empresas? Bromeó mientras ayudaba a Fernando a organizar algunas mercancías. Fernando se rió. Algo que hacía meses parecía imposible. No, eso es lo que hacen las personas que han aprendido algo. Diego solo asintió, sin necesidad de más explicaciones. Sabía que ese hombre que había encontrado moribundo en el desierto no era el mismo que estaba allí ahora. Fernando no solo sobrevivió, renació. Y en ese momento, mirando la aldea que florecía, se dio cuenta de que su mayor fortuna no estaba en lo que recuperó,
sino en lo que eligió construir de ahí en adelante. El impacto del cambio en la aldea no tardó en ser notado. Con los nuevos ingresos, las familias pudieron comprar alimentos de mejor calidad, invertir en herramientas para mejorar su trabajo y, lo más importante, educar a sus niños. Por primera vez, los aldeanos tenían opciones, y Fernando se veía cada vez más involucrado en esa comunidad. El empresario que antes solo pensaba en números, ahora se veía discutiendo mejoras para la aldea, escuchando historias alrededor del fuego y aprendiendo cosas que nunca imaginó valorar. A pesar del progreso, Fernando aún sentía que había algo sin resolver dentro de él. El recuerdo de su antigua vida aún flotaba en su mente, no con rencor, sino con la necesidad de cierre. Sabía que nunca podría borrar lo que ocurrió en el desierto, pero podía asegurarse de que nadie más pasara por lo que él pasó. Fue entonces cuando tomó una decisión definitiva. Usaría su experiencia no para reconstruir su fortuna, sino para ayudar a otras personas a entender el valor de lo que realmente importa. Comenzó a enseñar a los jóvenes de la aldea sobre negocios, no en el sentido tradicional, sino en lo que él había aprendido en la práctica. Cómo negociar de manera justa, cómo crecer sin pisar a los demás, cómo crear algo sostenible sin ser consumido por la codicia. Ahora, la aldea no solo sobrevivía, sino que se fortalecía para el futuro. Y Fernando se dio cuenta de que esa era la lección más grande que podía dejar atrás. En una noche tranquila, sentado junto a Diego bajo el cielo estrellado, Fernando miró al chico y le preguntó: «Si pudieras tener cualquier cosa en el mundo, ¿qué escogerías?». Diego pensó por un momento antes de responder, con su simplicidad característica: «Lo que ya tengo, una casa, mi abuela, y la certeza de que mañana despertaré y podré hacer lo que me gusta». Fernando sonrió. Por primera vez, entendió la verdadera riqueza de esas palabras. Los días pasaron, y la aldea crecía en autosuficiencia. Fernando poco a poco comenzó a alejarse. Sabía que su misión allí había terminado. No quería ser un líder eterno de ese lugar, solo quería asegurarse de que pudieran seguir adelante sin depender de él. Y cuando sintió que ese momento había llegado, tomó una decisión silenciosa: irse. No como un hombre que huye de algo, sino como alguien que finalmente había encontrado su propio camino. A la mañana de su despedida, Diego estaba esperando en la puerta. «¿Te vas?», preguntó sin sorpresa, pero con una mirada sincera. Fernando asintió. «Ya hice lo que tenía que hacer. Ahora es con ustedes». Diego solo sonrió y extendió la mano. «Entonces, buena suerte». Fernando apretó la mano del chico, sintiendo un respeto mutuo que las palabras no podían expresar. Subió a su montura y partió sin mirar atrás. Esta vez, no era porque estaba dejando algo atrás, sino porque sabía que lo que había construido permanecería, incluso sin su presencia. Mientras cabalgaba rumbo a lo desconocido, sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: ligereza. Ya no necesitaba probar nada a nadie. Ya no tenía que correr tras algo inalcanzable. Por primera vez, Fernando Lombardi era verdaderamente libre.